de Juan 1, versículo 1. Yo te lo voy a leer en la versión NVD y yo te pido que me prestes atención un minutito para que entendamos cuál es esta palabra implantada a la que Santiago hace referencia de que nosotros tenemos que recibir con un espíritu de mansedumbre. Porque dice que esa palabra, ese implante es la que nos salva a nosotros. Y dice así, primera de Juan 1:1. Les anunciamos a ustedes la palabra de vida, que desde el principio ya existía. De esta palabra implantada, yo les quiero decir que es una palabra que ya existía desde el principio. Nosotros mismos la oímos, la vimos con nuestros propios ojos y palpamos con nuestras manos. Esta palabra implantada se ve, se escucha y se toca. Esa vida que estaba con el Padre se ha dado a conocer y nosotros que la experimentamos hemos testificado de ella. Juan dice, esa vida que estaba con el Padre ahora se ha manifestado y de esa vida es que nosotros hemos experimentado y testificamos. Esa palabra a la que hace mención Santiago es Cristo mismo, que estaba con el Padre. Por eso dice incluso Juan que el verbo era con Dios. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la palabra implantada. Jesús es la palabra implantada a la cual hacemos muy bien aceptar y recibir con un espíritu de mansedumbre, porque es la única palabra implantada que pueda salvar nuestras almas. Por eso lo que yo te estoy hablando en esta mañana es más de una escritura o de una impresión en una simple hoja. Yo te quiero decir que esta palabra se escucha, a esta palabra la podemos tocar y esta palabra la tenemos que experimentar todos nosotros como la experimentaron ellos y por eso ellos testifican de esto. Dice, la predicamos a ustedes para que junto con nosotros participen también de la comunión que disfrutamos con el Padre. Esta palabra implantada viene a traernos comunión con el Padre. Dice, y con Jesucristo su Hijo, les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Entonces, entendiendo cuando Santiago habla sobre la palabra implantada, entendiendo a quién se refiere, ahora sí podemos abordar el tema con mayor tranquilidad y con mayor luz. Porque entender que es Cristo el verbo, que es Cristo la palabra implantada en nuestras vidas, que hacemos bien al recibirlo con mansedumbre. Si no se recibe así, bueno. Miren lo que dice Apocalipsis 19:13. Y con esto seguimos confirmando esto mismo que les acabo de decir, que es Cristo la palabra implantada. Apocalipsis, esperen que busque. Yo también se los voy a leer acá en la NVD. 19:13. Vestía una ropa bañada de sangre y su nombre era la palabra de Dios. En otra versión dice el verbo de Dios. Entonces, ahora sí, yo te quiero hablar de Cristo, esa palabra que fue implantada en nosotros. Cuando en medicina se habla de implante, se habla de un dispositivo creado por los médicos para reemplazar o ayudar a algo o mejorar algo y mejorar la estructura biológica que justamente está faltando. Eso es lo que más o menos entiendo de lo que sirve un implante medicinalmente. Pero ahora yo te quiero llevar esto al plano espiritual. El Padre envió la palabra, envió a Jesucristo a implantárnosla a nosotros, porque a nosotros nos estaba faltando una pieza importante para funcionar en la tierra. Es por eso
que sin la presencia de Cristo, todos los seres humanos intentaron, le buscaron las miles de vueltas, pero nadie logró hacer la voluntad de Dios en la tierra, porque les faltaba una parte fundamental, y es que esa palabra se implantara. Esa palabra implantada se perdió en el Edén. Esa vida que trae la palabra implantada se perdió en el Edén en el principio a través del pecado. Y ese implante que teníamos al comienzo, que nos hacía funcionar en la tierra, obedeciendo la voluntad de Dios, que es lo que perdió Adán y lo que perdió Eva, como al ser quitada, al ser arrebatada por el pecado, lo que se nos implantó fue el pecado. Entonces, a nosotros empezamos a funcionar a través de otro implante, de un implante que no daba vida, sino un implante que nos traía muerte, que nos llevaba día a día justamente a ir a lo contrario de lo que el Padre había pensado al formarnos. Entonces, cuando el Padre decide enviar a Cristo, decide de alguna manera implantarnos aquello que perdimos en el comienzo, que lo perdimos por pecar, que lo perdimos con el primer hombre y con la primera mujer. Yo no sé si se los leía a ustedes o a quién se los leía, porque ya me perdí en la cuenta del tiempo, pero hablábamos de que como Adán no entendió su rol, o sea, no entendió que él era la primicia en la tierra, todo lo demás, las generaciones que vinieron mal formadas, vinieron deformadas en su funcionamiento, incluyéndonos a nosotros. Entonces, ahora yo te quiero centrar en esto importante que el Padre vino a hacer a través de la vida de Jesús. Paola nos decía, tenemos que entender qué vino a hacer Jesús. Nos vino a sanar, nos vino a salvar, a traer libertad, pero vino a hacernos funcionar como en el comienzo. Volvió a restablecer de alguna manera con su llegada el diseño que perdimos. Nos vino a encajar ahora con su implante, con su esencia, su naturaleza, en el completo funcionamiento del diseño. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque ahora todos nosotros, a través del implante que se nos dio, de la palabra, de la vida de Cristo en nosotros, ahora nosotros sí podemos verdaderamente funcionar en lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, no te estoy hablando de que vamos a funcionar en el cielo. El reino de Dios se establece en la tierra, así como en el cielo. Y nosotros a través de ese implante, nosotros podemos bajar lo que el cielo tiene a la tierra. Así que nosotros estábamos deficientes. Nosotros estábamos en falta. Pero a través de la vida de Cristo, Él vino a completar la alegría. ¿Saben qué? Ninguna persona que le falta de alguna manera una pieza fundamental en su ser para poder vivir es feliz. Siempre está con una insatisfacción. Pero a través del implante, a través de la palabra, a través de Cristo mismo, que es el Verbo, Él vino a completar nuestra alegría. Porque Dios nos ama. Por eso cantamos, sonríe, Jesús te ama. Por eso sonrío. Porque una palabra ahora implantada en mí que me hace funcionar. Ahora sí puedo decir que yo puedo funcionar. Ahora puedo funcionar porque funciona el implante en mí. Un implante viene a corregir. Y lo que vino a corregir Cristo fue el pecado. El pecado es lo que justamente nos trajo consigo la muerte. Nos trajo consigo el estar constantemente enfermos del pecado, enfermos por la maldad. Por eso vieron que cuando Santiago comienza a hablar, dice que tenemos que desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Porque si nosotros tenemos el implante y convivimos con todo eso, eso infectado, infeccioso por el pecado, repele, echa fuera el implante.
lo rechaza, lo resiste todo el tiempo. Entonces el implante viene a corregir, y viene a corregir nuestro pecado. Viene a corregir aquello que no le permite continuamente gobernar a ese implante. Y estamos hablando de Cristo. Cristo es nuestro implante. Cristo es lo que me faltaba a mí para ser feliz. Jesús es lo que yo todo necesitaba para poder funcionar acá en la tierra. Viene a corregir, viene a sanar y viene a dar vida. Por eso que es la única palabra que puede salvar nuestras almas. Es a través de la presencia de Cristo solamente que nosotros podemos ser salvos.